Hola, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que son las fachadas y las secciones en arquitectura de una edificación. Y para ello tenemos que entender un poco el concepto de lo que son las proyecciones ortogonales. Sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, las proyecciones ortogonales. Las proyecciones ortogonales es un sistema de representación en el que se proyectan perpendicularmente las vistas de un objeto sobre los planos de proyección. Voy a repetir eso. El sistema es un sistema de representación en el que se proyectan perpendicularmente, esa palabra hay que tenerla muy en cuenta, subrayarla, perpendicularmente las vistas de un objeto sobre los planos de proyección. La palabra perpendicular significa que nosotros el ángulo de visión entre el observador y el objeto debe estar a 90 grados. Y de esa misma manera debe representarse la vista o la visual. Existen 6 vistas correspondientes a proyecciones ortogonales, ¿verdad? Cada uno sobre un plano diferente. Existe la vista en alzado, es la vista que obtenemos al mirar el objeto desde el frente, es decir, si yo me ubico acá, vamos a hacer un acercamiento de esta imagen, si yo me ubico acá como está la flecha, ¿verdad? La vista que voy a obtener es esta vista, es decir, la cara frontal del objeto. Existe la vista en planta, que no es otra cosa que ubicarse encima del objeto y ver hacia abajo. Entonces vamos a obtener una vista desde arriba, desde la parte superior. Existe la vista del perfil izquierdo y del perfil derecho. Estas son vistas laterales, indicándonos o ubicándonos, como indican las flechas, dependiendo del caso, en el lateral derecho o en el lateral izquierdo. Existe el alzado posterior, la vista de alzado posterior, que es la vista del objeto por la parte de atrás, y la planta inferior, que es visto desde abajo. Esa vista no se representa en arquitectura. ¿Cómo se obtienen las vistas de un objeto? La vista de un objeto se obtiene proyectando perpendicularmente todo lo que se ve, ubicándonos enfrente al objeto, repito, perpendicularmente, es decir, el ángulo de visión del observador y el plano de proyección deben formar un ángulo de 90 grados. Y se representa exactamente lo que percibimos, lo que se ve en el plano de proyección respectivo. Ejemplo, si queremos representar este objeto que está acá, que tiene forma de L, ¿verdad? Y queremos hacer la vista del alzado, nos ubicamos en el frente del objeto, nos ubicamos exactamente al frente y representamos en el plano de proyección, ¿verdad?, todo lo que estamos viendo. En este caso se verán estas dos porciones rosadas que están acá, se representan en el plano de proyección, y nótese que la proyección es exactamente a 90 grados. Luego sucede lo mismo con la vista en planta. La vista en planta es ubicándonos en la parte superior del objeto y haciendo la proyección hacia el plano base o el plano inferior. Entonces, todo lo que se ve ubicándonos acá arriba, vemos estos dos cuadros o estas dos caras verdes y se representan tal cual como se observan en el plano de proyección. Y de igual manera aplicamos la misma técnica para obtener la vista de perfil. Si nos colocamos lateral al objeto y queremos representar la vista ortogonal de perfil, pues vamos a proyectar esta cara, ¿verdad? Obtenemos esta vista en forma de L y se representa en el plano de proyección respectivo. Entonces, si desarrollamos las 3 vistas, ¿verdad?, en un mismo plano, repito, si desarrollamos las 3 vistas en un mismo plano, que no es otra cosa que dibujarlo sobre un papel o una hoja, obtenemos lo siguiente. Vamos a obtener de un mismo objeto, podemos obtener el alzado, vista de frente, el perfil, vista de lado, ¿verdad?, y la planta o vista aérea desde arriba. Nótese que entre el perfil
y el alzado hay una correspondencia de alturas y de medidas. Son estas líneas rosadas que se están proyectando lateralmente, es decir, lo mismo que mide el alzado debe medir de altura el perfil. Y nótese también que hay una correspondencia de medida a través de estas líneas de proyección rosadas entre el alzado y la planta. Eso quiere decir que el mismo ancho que tiene el alzado es el mismo ancho que va a tener la planta. Y además debemos hacer hincapié en que para representar con valor de línea, recuerden que el valor de línea es darle calidad de línea o grosor a aquellas porciones o caras que estén más cerca de nosotros, y aquellas caras o porciones del objeto que estén más alejadas del observador se representan con líneas más delgadas, más suaves. Entonces nótese que acá están haciendo énfasis en la cara que está más cerca del observador, que viene siendo esta, correcto. Y acá, visto en planta, pues la cara que está más cerca del observador es esta de aquí arriba, o sea esta, correcto, y se representa más oscuro. Esa es, digamos, la técnica básica para representación de proyecciones ortogonales o vistas ortogonales de objetos. Y este principio es aplicable tanto a fachadas como a secciones o a cortes. Ya vamos a ver ahorita lo que es una planta y lo que es un corte. Entonces, fíjense en este ejemplo que está acá, ¿verdad? Les voy a colocar este ejemplo. Fíjense cómo, por ejemplo, esta pieza en forma de T, si queremos representar sus tres vistas, ¿verdad? La vista frontal, que es como indica la flecha, pues resultaría esta vista amarilla. La vista aérea o vista en planta, cuando vemos desde arriba, esa vista se llama vista en planta. Si representamos la vista en planta, vamos a representar las porciones que están dibujadas en verde. Y si queremos representar la vista de perfil o lateral, vamos a representarla. Acá vemos estos dos cuadrados rosados, ¿verdad? O magenta, y se representa de esta manera. E igualmente, fíjense que cuando hacemos la proyección en un único plano, pues hay correspondencia entre las alturas, entre los anchos de la pieza para dibujar la planta, etcétera, etcétera. Entre el largo también, el largo y el ancho. Fíjense cómo corresponde el ancho al ancho del perfil. ¿Cómo? Haciendo la proyección, ¿verdad? Esta línea se traza a 45 grados y hacemos la proyección con línea punteada de los diferentes elementos, los diferentes puntos que se observan. En este caso de esta otra pieza, que tiene otra forma, ¿verdad? Igualmente obtenemos la vista frontal, la lateral y la vista en planta. Lo que vemos desde arriba es esta cara, las caras verdes se ven de arriba, las caras magenta o rosadas se ven desde el perfil o el lateral, y las caras amarillas se ven desde el frente. Si entendemos cómo funciona el sistema de proyecciones ortogonales de un objeto o vistas ortogonales, pues podemos entender cómo hacer la representación de una planta arquitectónica. Una planta arquitectónica no es otra cosa sino hacer un corte imaginario en la edificación, extraer la parte superior, es decir, esta parte superior la eliminamos o la obviamos y representamos, colocándonos arriba, ¿verdad? Representamos exactamente lo que vimos en la planta en vista ortogonal o proyección ortogonal. Entonces, la planta es una vista seccionada mirando hacia abajo, después de haber cortado el edificio según el plano horizontal y separado la parte superior. Repito, se secciona imaginariamente el edificio, se separa la parte superior y se representa todo lo que se ve desde arriba. Esta altura, la altura de este corte imaginario, oscila entre 1,20 m y 1,50 m. ¿Por qué 1,20 m y 1,50 m? Porque normalmente esas son las alturas de los pasamanos y barandales, y cuando hacemos el corte a 1,20 m, los barandales están y pasamanos están, o antepechos, se llaman antepechos, barandales o pasamanos, normalmente se ubican a 1 metro o 0,90 m desde el piso, y cuando hacemos el corte imaginario a 1,20 m, pues ellos quedan representados o quedan incluidos dentro del corte, dentro de la planta. Igualmente, esa sección pasa a todo lo largo del edificio, ¿verdad? Y corta puertas, ventanas, etc. Entonces, si nosotros separamos la parte superior, obtenemos esta representación que está acá, ¿correcto? Tenemos este objeto. La sección horizontal se genera o se hace
cortando los principales elementos verticales, así como las aberturas. Y normalmente se realiza a 1,20 m. Hay profesionales, arquitectos, que lo realizan a 1,50 m también. Si nosotros obtenemos esto, ¿verdad?, para representarlo en su proyección ortogonal, recuerden que es la vista frontal, no es vista perspectiva. Hay muchos que tienden a confundir la vista frontal con vista perspectiva. Acá obtenemos la proyección ortogonal vista desde arriba, en planta, y representamos exactamente lo que vemos. Nótese que acá es un muro curvo, acá se cortan unos ventanales, una pared en forma de L. Fíjense cómo acá está la misma representación, pero vista en planta. Finalmente, a los elementos duros que cortamos, llámese paredes, columnas, cuando hacemos un corte de las vigas, las losas, los pisos, son los elementos fuertes de una construcción, lo que llamamos elementos duros. Se representan con línea más oscura o con valor de línea más oscura. Hay una técnica que es también rellenar el muro completo en negro. Eso no hay ningún problema, se puede hacer. Existen diferentes técnicas de representación arquitectónica y son válidas. Y en línea delgada o calidad de línea muy delgada o muy fina quedan los demás elementos, lo que llamamos los elementos blandos, que normalmente son las carpinterías y las herrerías, así como acabados, mobiliarios, etc. Todo lo que sea ventanas, puertas, escalones o escaleras, muebles, texturas de piso, etc., se representan con líneas muy delgadas o valor de línea delgado. ¿Cómo se delinea o se dibuja una planta? Entonces, si nosotros queremos representar o dibujar una planta arquitectónica, debemos comenzar trazando unas líneas guía, ¿verdad?, con el uso de escuadras. Esas líneas se recomiendan que se hagan de una manera muy delgada, con el lápiz con punta muy delgada o trazo muy delgado, ¿verdad? Y si estas líneas guías son las medidas internas de los espacios, entonces para darle espesor a las paredes, medimos de allí hacia afuera. Repito, si estas líneas que trazamos como guía son las caras internas de los espacios, supongamos que este es el interior de una habitación, pues entonces yo voy a hacer el espesor de las paredes o dibujar el espesor de las paredes o muros de esa línea hacia afuera. Ahora, si esta línea representa el centro o el eje de la pared, repito, si representa el centro o el eje de la pared o muro, entonces yo voy a duplicar esta línea a ambos lados de acuerdo al espesor que me esté solicitando que dibuje la pared o el muro. Hay paredes de 20 centímetros que se representan en 20 centímetros, hay paredes que se representan en 15 centímetros. Normalmente las paredes que envuelven la edificación, es decir, las exteriores, las que protegen a la edificación del exterior, se representan en 20 centímetros de espesor. Y las interiores se representan en 15 centímetros de espesor. Estos son representaciones o medidas acabadas, ya con sus acabados finales. Cuando se realizan los planos de albañilería o mampostería, se representan las paredes sin los acabados. Entonces la de 20 pasa a ser 15 y la de 15 pasa a ser 10 centímetros de espesor. Es decir, a cada una se le resta 5 centímetros. Entonces fíjense bien, si nosotros a estas líneas le damos luego el espesor, ¿verdad?, tenemos ya el trazo de todo lo que conforma la estructura de la planta. Seguimos con líneas muy delgadas. Y luego, entonces, acto seguido, se dibujan lo que son puertas y ventanas. Se ubican las aberturas, ¿verdad?, o vanos. Las aberturas en arquitectura también se le conoce como vanos. Entonces vamos a medir y dejar la distancia para los tamaños de nuestras ventanas, puertas, etc. Se sigue dibujando con línea delgada. Ya acá empiezan a aparecer unas líneas un poco más oscuras. Si aquí va una puerta o una ventana, pues lo que queda libre se empieza a trazar con una calidad de línea mucho más oscura. Y al final, entonces, nosotros ubicamos lo que son puertas, ventanas y le damos valor de línea a los espesores de las paredes, ¿verdad? Fíjense acá cómo colocaron las puertas, las ventanas, ¿verdad? Esta línea punteada significa que arriba debe haber un elemento que carga, llámese viga, forma parte de la cubierta, etc.
Esto puede ser una chimenea tranquilamente, ¿verdad? Aquí están representando, por ejemplo, un lavamanos. Esto es un medio sanitario, un lavamanos y un WC. Esto se lee o se entiende que es la cocina porque acá hay un fregadero. Acá representan una escalera, etc. Entonces, fíjense cómo le dan valor de línea o calidad más oscura o más gruesa a los elementos duros, es decir, lo que se corta, esto que son las paredes, se representa más oscuro, con valor de línea más gruesa. Y este es otro, digamos, ejemplo de representación donde lo oscurecen más todavía, ¿verdad? Y acá completan con los muebles que faltaban. Dejan los muebles en calidad de línea más delgado, las texturas se dibujan con calidad de línea delgado, los acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, para nosotros dibujar correctamente una planta arquitectónica, pues tenemos que hacer un poquito de investigación. Eso les corresponde a ustedes, van a hacer una investigación de cómo se representan puertas, cómo se representan ventanas, cómo se representan muebles, etc. El espesor y tamaño de las puertas, ¿verdad? Este espesor va a variar de acuerdo a la escala que estemos utilizando. Cuando la escala es muy pequeña, 1 a 100, pues este espesor casi que no se percibe, ¿verdad? Es muy pequeño, pero cuando la escala es 1 a 50, este espesor se puede leer pues perfectamente bien. Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de puertas. Este es batiente, digamos, en vaivén, de forma de vaivén. Esta es una puerta batiente doble. Esta es una puerta corrediza, ¿verdad?, que se esconde dentro del muro. Esto es una representación de puertas corredizas o correderas de 2 hojas. Esto es una representación de una puerta corredera de 1 hoja con 2 porciones fijas o 2 ventanales fijos. Esta es una representación de una puerta plegable, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros dibujamos una ventana, dependiendo de la escala, si es en escala 1 a 50, acá en el centro caben 2 líneas muy juntas, delgadas. Y se le deben colocar 2 líneas en el extremo, como si fuese la pared. Esto significa, estas 2 líneas del extremo, significa que la ventana no está llegando hasta el suelo. Repito, cuando nosotros dejamos estas 2 líneas y las representamos, eso significa que la ventana, el cristal o el perfil no está llegando hasta el piso. Cuando el perfil llega hasta el piso, estas 2 líneas no existen. Eso se lee como que hay un ventanal que está partiendo desde el suelo y posiblemente llegue hasta el techo. Entonces, fíjense bien, así como se representa la planta, de igual forma se representa la fachada y el corte. Y si aplicamos el mismo principio que tenemos para las vistas ortogonales de cualquier objeto, pues vamos a tener la planta representada de esta forma, ¿verdad? Y va a corresponder el mismo ancho al ancho de la fachada. Esto podría ser una fachada, una vista frontal de esta parte. Esto que está representado acá, pues esto que está acá, que es la puerta. Obviamente cuando nosotros diseñamos, nosotros le damos altura a las plantas, es decir, nosotros vamos proponiendo cuáles son las alturas que va a tener la edificación. En este caso, este autor pues, quiso proponer que la parte de la escalera, que es esta, vista de lado, esta parte de aquí, esté un poco más baja que el resto del techo de la edificación. Entonces fíjense bien cómo el ancho de la escalera, este que está acá, ¿verdad?, corresponde a este ancho, ¿cierto? Y de igual forma, la altura del techo total, que es esta que está acá, pues comienza aquí y luego llega hasta una parte, a una cierta porción y después disminuye o se inclina. Entonces hay una correspondencia entre lo que es el alzado o la fachada y la vista de perfil o lateral. Fíjense que se mantienen las alturas, ¿verdad?, se proyectan y hay una correspondencia de medida. Es decir, yo no puedo tener esta fachada de un tamaño, ¿verdad?, y si la proyecto, pues la lateral me va a salir acá con otra medida. Quiere decir que la estoy representando erróneamente. Si nosotros queremos elaborar una sección o un corte, aplicamos la misma técnica que se aplica, o el mismo principio que se aplica para obtener las plantas, las vistas en plantas. Un corte no es otra cosa que una representación o vista ortogonal, esta vez pasando el corte imaginario verticalmente por el edificio. Es decir, nosotros
Nos imaginamos ahora que el corte se va a hacer de forma vertical, se separa la cara que no queremos representar, ¿verdad? O la porción que no queremos representar, y vamos a dibujar esta parte que es lo que nos interesa representar, la escalera, la losa que está de entrepiso, ¿verdad? Y el resto de los elementos. Normalmente, ¿para qué hacemos un corte? Normalmente hacemos un corte para conocer las alturas de la edificación. En el corte nosotros vamos a marcar todas las medidas que tengan que ver con las alturas, con las medidas de alto, correcto, de los niveles entre piso y piso. Entonces, una vez que está retirada esta porción, nosotros representamos ahora sí la vista ortogonal. Recuerden siempre que es la vista ortogonal o vista frontal, proyección a 90 grados, no es otra cosa que colocarse exactamente de frente a la edificación. Y entonces representamos, ¿verdad?, todos los elementos que observamos. Nótese que acá, cuando cortamos imaginariamente la edificación, no es que se dibuja esta perspectiva, esto se hace para explicar cómo se hace un corte. Pero fíjense que acá, esta porción se representa la escalera, hay una losa aquí de entrepiso, ¿la ven?, que viene siendo esta, correcto. Se representan estos escalones que están acá, son estos que se cortaron. Este techo que está acá, pues este techo que está acá, la parte inclinada que viene acá, es esta parte inclinada, correcto. Esta porción que queda acá viene siendo esta, etc. Y fíjense que acá hay un pedacito que vuela, que se llama volado, o un saliente, un alero, que es este, porque la puerta está más adentro. Esta es la parte donde va la puerta, que es aquí, correcto. Entonces se entiende perfectamente cómo es la sección. Repito, hay que hacer hincapié, las secciones y las plantas son vistas o proyecciones ortogonales de los elementos de las edificaciones. Finalmente, pues vamos a entonces ver lo que es la diferencia entre una fachada y una sección. Fíjense que la fachada se representa toda la parte exterior de la vivienda o de la construcción. En la fachada se van a indicar ventanas, puertas, acabados de fachada, elementos como escaleras, etc. Y se sigue el mismo principio en una fachada. Todas las partes de la edificación que estén más cerca del usuario deben representarse con línea o valor de línea más grueso, con calidad de línea más gruesa. Y todas las porciones de la fachada que queden más alejadas del observador deben de representarse con líneas más delgadas. No así en el corte. En el corte todos los elementos duros, repito, todos los elementos duros, paredes, techos, losas de entrepiso, vigas, columnas, todo lo que se corte, en este caso cortaron hasta las fundaciones. Estos elementos de soporte se conocen como fundaciones. En algunos países se conocen como cimentaciones. Entonces se representan rellenándolos, colocándolos más oscuros, o hay técnicas que igualmente se colocan dos líneas pues muy oscuras en la parte que se corta. ¿Qué estamos representando acá haciendo este valor o usando este valor de línea? Pues que el corte tocó estos elementos. Estos elementos que quedan en línea delgada en la sección o en el corte quiere decir que están al fondo, que son los que se ven más atrás del corte. Digamos que acá en el fondo pues se observa una puerta, ¿la ven? Una puerta, acá hay unos elementos que son mobiliarios, etc. Por acá se ve un saliente que está mucho más atrás de la línea de corte. Entonces esta es la diferencia entre fachada y corte. Bien, muchachos, vamos a entonces establecer la actividad número 5 con una ponderación del 5%. Con esta actividad cerramos el primer corte. La fecha de entrega va a ser la indicada a través de la plataforma de WhatsApp en las reuniones que venimos manteniendo, ¿verdad? Y la actividad dice así: en una hoja de formato DIN A3, es decir, el formato que venimos trabajando normalmente, vamos a hacer dos actividades. Vamos a dibujar la proyección en planta de un ejemplo anexo que le vamos a suministrar. Van a hacer esa representación de esa planta tal cual con su valor de línea en una hoja DIN A3. Se va a dibujar todo a lápiz, ¿vale? Y número 2, vamos a dividir la hoja como se indica en la figura, ya lo van a ver, para dibujar las proyecciones tanto en alzado o fachada como el corte o sección del mismo ejemplo que le vamos a suministrar.
La técnica empleada va a ser a lápiz usando el valor de línea adecuado. Recuerden que tenemos que darle grosor a lo que lleva grosor. Y el formato de entrega será mediante imágenes fotográficas JPG, el cual deberá aparecer el alumno, como siempre hemos hecho, y lo van a subir a la plataforma en la fecha indicada. Los ejemplos son los siguientes, o el anexo es el siguiente. Van a representar esta planta que está acá. Acá está la medida, ¿verdad? Tanto de las distancias en el eje Y como las distancias en el eje X, en el eje Z, en el eje X, perdón. Ustedes van a tomar estas medidas a ejes, repito, van a tomar estas medidas a ejes, es decir, esto significa que es el centro de la pared, ¿correcto? Hay 2 metros con 50 centímetros del centro de esta pared al centro de esta pared. Todas las paredes serán de 15 centímetros de espesor. Repito, todas las paredes serán de 15 centímetros de espesor, tanto las exteriores como las interiores. Y la escala de dibujo va a ser escala 1:50. Van a representar esta planta en escala 1:50. Una vez que tengan trazada toda la forma de la planta, pues van a hacer la representación de su mueble. ¿Ok? Esta medida de 3 metros es la medida que llega hasta acá, hasta este borde, ¿correcto? Esto lo pueden hacer aproximado, las medidas que no estoy suministrando lo van a hacer aproximado, para ello van a investigar un poco cuánto debe medir. Esto representa un sofá de 3 puestos. Ustedes tienen que ir investigando, compañeros, cuál es la representación arquitectónica de los diferentes muebles. Por ejemplo, está la representación arquitectónica de una mesa de comedor, de un sofá de 2 puestos, de 3 puestos, de poltronas o sillones, de piezas sanitarias, etc. Y además, una vez realizada la planta, ustedes van a representar el alzado como indica esta flecha, es decir, vamos a dibujar esta fachada que está acá. Tal cual, se van a ubicar como indica la flecha, acá, y van a representar todo lo que ven en vista o proyección ortogonal, ¿correcto? Para dibujar el techo o la cubierta, ustedes lo proponen como ustedes quieran. Voy a repetir eso. Para colocarle el techo a la edificación, para hacer la fachada, ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Pueden hacerlo a 2 aguas, suponiendo que aquí está el centro, es decir, un techo caiga para acá y un techo cae para este lado. Pueden hacerlo en forma curva, pueden hacerlo en forma recta, como ustedes deseen. Obviamente ustedes van a dar las alturas para su vivienda. La altura mínima en los puntos más bajos del techo debe ser de 2 metros con 50 centímetros. Voy a repetir eso. La altura mínima en los puntos más bajos, es decir, acá o acá donde están las columnitas estas del porche, debe ser de 2 metros con 50 centímetros. El que decida hacerlo todo recto, pues van a mantener esa altura, 2 metros con 50 centímetros medidos por debajo de la losa. Y el espesor de la losa y del espesor del piso lo van a hacer de 30 centímetros o de 0.30 metros. Entonces, ustedes plantean su techo como ustedes gusten, ¿verdad? Lo van a colocar acá, el que quiera, voy a evaluar también creatividad, el que quiera colocarlo recto, pues va a quedar un cajoncito muy sencillito, muy feito, pero ustedes, la idea es que practiquen la representación. Entonces van a dibujar su fachada o su alzado como indica esta flecha y van a pasar el corte, van a representar este corte como indica acá, AA. Es decir, ustedes se van a guiar por esta línea azul, ¿verdad? Y van a ver primero lo que corta. Esta es la primera pared que corta, esta es la segunda pared que corta, esta es la tercera pared que corta. Ya no hay más corte, fíjense que ya no cortamos más paredes sino hasta lo último, y en lo último, esta que está acá, cortamos es una ventana, ¿correcto? Entonces van a desarrollar este corte tal cual como lo indica la línea azul. Ustedes van a ir tomando sus medidas, ¿verdad? Se dibuja igual que una planta, le dan el espesor a la pared, todo lo hacen en línea muy delgada y al final, después que tienen toda la estructura del corte armado, le dan valor de línea. Y en la segunda lámina, que es esta, es donde van a dibujar aquí arriba la fachada, ¿verdad? La van a dividir así como está, la van a dividir en sentido vertical, es decir, van a quedar 2 porciones una arriba de la otra. Por la mitad van a pasar una línea y van a dibujar en esta porción la fachada de la vista que indica la flecha azul, esta, ¿verdad? Y en la de abajo van a dibujar la sección, ¿verdad? Van a dibujar el corte acá, lo que se ve por dentro.
Repito, las alturas ustedes las van a proponer. Ustedes van a darle, claro, traten de que no se sobrepase de esta medida, porque si no, bueno. El que quiera hacerlo en dos láminas separadas, lo puede hacer en dos láminas separadas, ¿vale? Es decir, si ustedes quieren dibujar solamente aquí la fachada, centrada en la lámina, lo pueden hacer. Y el que quiera dibujarlo usando mitad y mitad, pues también lo puede hacer. Igualmente el corte. Si quieren usar una lámina para el corte, no hay ningún problema. Vamos a regresar un momento porque les voy a hacer una acotación importante sobre la calidad de línea. Vamos a verlo en la planta para que lo tengamos claros. Vamos a verlo aquí. Fíjense bien. Nótese que cuando nosotros, una vez que trazamos, ¿verdad?, toda la planta y digamos que eliminamos o borramos el excedente de las líneas claras que quedaron, las líneas guías, se pueden borrar o se pueden dejar, no hay ningún problema. Nótese que los cruces en las paredes están limpios, no sé si los observan. Acá, este cruce que está acá, digamos que las líneas no se sobreponen, es decir, si yo hago un seguimiento al centro de esta pared blanca, que está en blanco, ¿verdad?, no se debe interrumpir con nada. Luego no debo conseguir líneas cruzadas, es un centro limpio. Así deben realizarse las plantas arquitectónicas, ¿vale? Es decir, no tenemos que tener líneas cruzadas dentro del muro o de la planta, de la pared. Bueno, eso era un paréntesis que quería hacerle porque hay muchos que cometen ese error, que digamos cruzan las líneas y luego se les olvida borrarlas. Para ello es muy útil la plantilla de borrado. Cuando nosotros queremos borrar, después que nuestra pared está dibujada y queremos borrar, colocamos nuestra plantilla de borrado, tapamos la porción que no queremos borrar y dejamos libre la que sí vamos a borrar. Y vamos limpiando la planta. Eso se llama limpiar la planta de todos esos excedentes de líneas cuando trabajamos a lápiz. Bueno, muchachos, por hoy ha sido todo. Espero que estén muy bien. La fecha de entrega será informada a través de la plataforma de WhatsApp. Esta actividad va a estar montada en la plataforma de Saya. Que estén muy bien. Por hoy ha sido todo. Saludos.